Bueno, muy buenas tardes. No sé si me escucha. Sí, buenas tardes. Se escucha, se escucha. Perfecto, muy bien. Bueno, pues soy Tristán Pertíñez, director del Centro de Estudios Andaluces. Ante todo, un placer darle la bienvenida a este ciclo de webinar sobre el COVID-19 y la economía andaluza, impacto y tendencias, organizado por la Fundación en colaboración con el Observatorio Económico de Andalucía. Espero que todos ustedes, así como todas sus familias, se encuentren muy bien. La Fundación Centra es una fundación pública adscrita a la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía y es una entidad de carácter científico y cultural sin ánimo de lucro que tiene como objetivos fundacionales el fomento de la investigación científica y la generación de conocimientos sobre la realidad social, económica, cultural de Andalucía, al objeto de contribuir positivamente a la toma de decisiones y el desarrollo social, político, económico y cultural de nuestra comunidad autónoma. En primer lugar, mi agradecimiento al catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, Curro Ferraro, presidente del Observatorio Económico de Andalucía y director del Anuario Yolí de Andalucía, por coordinar este webinar, y a nuestro experto invitado de hoy, el profesor Manuel Hidalgo, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Pablo de la Vide y exsecretario general de Economía de la Junta de Andalucía. En estos primeros meses vamos a decidir qué vamos a hacer en el próximo medio siglo. Permítanme que tome prestadas estas palabras del profesor Manuel Hidalgo para poner sobre la mesa la importancia de la toma de decisiones en las que estamos envueltos en estos meses críticos y, por tanto, la pertinencia de este ciclo de webinars. Un ciclo dividido en 4 bloques. El primero de ellos, que tuvo lugar el pasado martes, acerca de la aparición de la crisis y sus efectos, a cargo de Ernesto Mesa, puso sobre la mesa relevantes datos sobre la incidencia de la pandemia en el Producto Interior Bruto y en el empleo de Andalucía, desde los inicios del 20 hasta la actualidad. Les pedimos disculpas por los fallos de sonido que hubo entonces, pero bueno, hemos puesto a disposición en nuestra web ya un resumen de esta ponencia muy bien comentada. En el segundo bloque, celebrado el pasado jueves, se centró en la respuesta a la crisis articulada por la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, con la intervención de la profesora Carmen Pérez López. Y en el tercer bloque, que inauguramos hoy, martes, hará un repaso sobre las medidas adoptadas por el Gobierno y la Junta de Andalucía con la intervención del profesor Manuel Hidalgo. Y por último, el próximo martes 29 de septiembre trataremos el balance de la crisis económica, previsiones y respuestas, con la intervención del coordinador de este ciclo, el catedrático Curro Ferraro. A continuación, nuestro coordinador de este ciclo de webinars nos presentará al ponente y tras su intervención se habilitará el uso del chat para formular preguntas. Una vez concluida la sesión, recibirán todos ustedes a través del chat un enlace para que nos puedan rellenar un breve cuestionario sobre su experiencia, que le agradeceríamos mucho que nos devolviesen debidamente complementado. Sin más, le paso la palabra a Curro Ferraro. Muchas gracias. Curro, por favor, cuando quieras. Curro creo que ha salido. Ah, ¿ha salido? Sí, Bueno, Perdona, Tristán, Curro tiene problemas de conexión y no va a poder presentar a Manuel, así es que procedemos vale, pues a la intervención de Manuel. Perdona. muy bien, pues pasamos a la intervención de nuestro ponente de hoy y acto seguido, al concluir la ponencia, tomará la palabra el coordinador del webinar. Adelante, Manuel, por favor, cuando quieras. Pues muchísimas gracias, Tristán. ¿Se me ve en el vídeo? Sí, ¿verdad? Sí, perfectamente. Muchas gracias. Bueno, pues ante todo, sobre todo, y en primer lugar, agradecer a Centra, una institución a la que conocí en sus inicios y con la que participé también durante mucho tiempo, pues la invitación
a dedicar unos minutos a hacer un repaso de cuáles son las medidas que se han realizado desde el punto de vista económico para hacer frente a las consecuencias pues, de la enorme crisis que estamos viviendo en estos meses, ¿no? Agradecer, por supuesto, a Curro Ferraro también su invitación, ya que al final es el que ha decidido quiénes son los que participamos y por lo que estoy aquí, ¿no? Me vais a permitir que yo desaparezca de la pantalla y que aparezca una presentación. No sé si la van a colgar, la puedo colgar yo, la puede colgar Isabel, la presentación. Bueno, mientras Si la puedes colgar tú, Manuel. Sí. Mira, ya está aquí. Ahí está. Perfecto. Bueno, pues como tenemos unos 20 minutos, 25 minutos para hacer una presentación y como los que seguís de alguna manera la actualidad, pues sabréis que yo creo que nunca en la historia reciente de la política y de la economía española se habían generado tantos reales decretos, leyes, órdenes, etcétera, para poder actuar rapidísimamente, en algunos casos más rápidos que otros, para poder minimizar los efectos de la pandemia, los efectos económicos. Voy a intentar ordenar de alguna manera mi explicación en dos partes. Una primera, entender bien la razón de estas medidas y, en segundo lugar, aunque casi que las enumeraré, me detendré algunos minutos en alguna de ellas, pero lo haré de una manera que yo creo que resulte lo más ordenado posible, que entendamos bien la razón o por qué estas medidas fueron tomadas, ¿no? No me voy a detener mucho en esto, pero los que sois economistas sabéis lo que es el flujo circular de la renta. Principalmente lo que es el flujo circular de la renta pues es un diagrama muy sencillito de cómo funciona una economía, en donde tenemos dos principales agentes participando, que son las empresas y los hogares. Sabéis muy bien que después aparece por ahí el Estado, pero no nos vamos a meter en esto. Y son los que generan, por un lado, fabrican, generan valor, generan bienes y después tenemos que por los cuales se retribuye a los hogares participan en esta fabricación, en la producción de valor y después esto evidentemente genera un flujo circular de renta que es lo que nos permite adquirir esos bienes y servicios en los mercados. Pues bien, lo que ha ocurrido durante el COVID ha sido, como ya se ha explicado seguramente en las sesiones anteriores, ha sido digamos, de alguna manera, una parada obligatoria, una parada técnica de la economía que ha afectado a unos determinados sectores. ¿Esto qué consecuencias ha tenido? Pues las consecuencias principales, como todos sabéis, es el titular de periódico. Bueno, pues el PIB ha caído en términos interanuales un 22% en el segundo trimestre y un 18,5% en términos intertrimestrales. Esto yo sé que a mucha gente le supuso un shock ver estas cifras en los periódicos. Nosotros estábamos esperando algo parecido, hubo quien esperaba más, hubo quien esperaba menos, pero bueno, yo creo que a nadie le llamó mucho la sorpresa estas cifras y básicamente lo que nos está diciendo es que estos flujos pues se han adelgazado durante estos meses como consecuencias de la parada técnica. Es decir, es una crisis que hemos visto venir. Yo creo que es la primera en la historia en donde sabíamos que en ese trimestre iba a haber una recesión y además una recesión que podría ser de varios dígitos, ¿no? De 2 dígitos, ¿no? ¿Qué es lo que tenían que hacer las políticas a aplicar? Como nosotros sabíamos que esto iba a pasar, pues no cabe duda de que los gobiernos, los gabinetes, las distintas consejerías, los distintos ministerios, etcétera, pues se fueron preparando medidas para evitar en lo mínimo posible las consecuencias negativas que puede suponer una disminución del flujo de rentas o del flujo de bienes y servicios en una economía. Y para eso, pues se previeron una serie de medidas. Muchas de ellas, pues yo creo que ha sido común en prácticamente todos los países de nuestro alrededor. Otras pueden haber sido algo diferentes, pero en general, si uno observa lo que han hecho todos los países, pues se parecen bastante las medidas, con algunas diferencias. Os recomiendo un estudio del Banco de España en donde hace una comparación de España con Alemania, con Italia, etcétera, y ahí se pueden ver algunas diferencias, pero en general todos han optado por el mismo tipo o la tipología de medidas. Y principalmente que intentaban buscar estas medidas era, por un lado, suministrar, como ahora veremos, liquidez a las empresas para evitar pues que lo que viene siendo el coste de funcionamiento de una empresa, que muchos de esos costes no se paraban,
Es decir, había que seguir pagando la hipoteca, el mínimo de luz hay que seguir pagándolo, el alquiler del local o por ejemplo, las facturas atrasadas que vencían estos meses, pero que, sin embargo, estas empresas no iban a tener ingresos. Por lo tanto, esas pérdidas de esos meses había que compensarlas de alguna manera. Pero también, por supuesto, había que idear medidas para evitar que la renta de los hogares se vieran disminuidas en una cantidad lo suficientemente importante como para generar un shock de demanda mucho más intenso y que, por lo tanto, nos introdujera en una espiral económica muy negativa. Ya a principios, en marzo, hubo un informe de KPMG en donde nos decían que, en función de cómo hiciéramos esas medidas, si las hiciéramos de una manera u otra, combinadas con las sanitarias, pues la salida de la crisis sería de una manera u otra. A ver, yo creo que se ha hablado mucho de salida en forma de V. Yo creo que nadie se creía, con dos dedos de frente, nadie se creía en marzo que esto sería una salida con forma de V, pero sí es verdad que la diferencia entre esta situación, que podríamos decir la mejor de todas, es decir, correcta aplicación de medidas económicas y correcta aplicación de medidas sanitarias, pues es muy diferente a la que pudiera haber existido o la que puede existir en el caso de que no se tomaran las medidas adecuadas. Es decir, era fundamental que, una vez que se decretara el estado de alarma y, por lo tanto, la salida de la crisis, la llegada de la crisis, las medidas fueran las más ajustadas y convenientemente posible. Entonces ya hablábamos de lo que era aplanar la curva de contagio y en economía nosotros hablábamos de aplanar la curva de costes. Básicamente, lo que veníamos a decir es que si os fijáis, teníamos una estimada evolución del PIB si no hiciéramos nada, pues muy negativa y que tardaría, por supuesto, en alcanzar el nivel normal o esperado a largo plazo, lo que teníamos que hacer sería aplicar medidas de política económica que redujeran el coste en este momento de tiempo y que permitieran una salida mucho más rápida de la crisis. Porque si bien, y esto es importante, yo creo que esto hay que pensarlo claramente, si bien es importante entender que el shock es muy coyuntural, muy en el tiempo, este puede generar unos efectos muy negativos en lo que vamos a llamar el tejido productivo, que puede prolongar durante mucho más tiempo los efectos de la crisis. Es lo que nosotros llamamos una histéresis. Por lo tanto, el objetivo de las medidas a corto plazo durante el mes de marzo y abril y mayo y junio, pues era la de reducir ese efecto negativo, ¿no? Ya para ir cerrando esta primera parte, ya cierro esta primera parte con esta gráfica, sí voy a explicar un poco las principales medidas. Las medidas son numerosísimas. Si hubiera que hacer un informe, yo de hecho encargaba en la Secretaría General de Economía este informe y todavía lo siguen haciendo, me consta. Ya en abril el informe tenía 200 páginas. Es decir, era increíble y había que actualizarlo prácticamente todos los días porque teníamos 2 o 3 reales decretos y 2 o 3 decretos leyes a la semana, ¿no? O uno a la semana, pero de 150 páginas, ¿no? Por lo tanto, hay que clasificarlas. En principio, yo creo que se pueden clasificar en función de 3 criterios. Por un lado, medidas que se distinguen por el agente o grupo al que va dirigida. Hay medidas que van dirigidas exclusivamente hacia los trabajadores o la familia, otras van dirigidas a las empresas, otras iban dirigidas a otras administraciones. También por la dimensión de la actuación. Esto lo explicaré ahora en la próxima diapositiva de una forma más concreta, pero es decir, si la medida lo que trata es de mutualizar coste, es decir, el coste que vamos a asumir como consecuencia de la caída de la economía, ¿lo voy a asumir yo solo o lo va a asumir mutualizado el resto de la sociedad? O bien lo voy a asumir ahora o lo voy a asumir a largo plazo mediante el traslado temporal. Ahora hablaremos sobre esto. Y después la naturaleza presupuestaria de la medida, sobre lo que no me voy a detener en esta presentación. Voy a hablar sobre todo de las dos primeras. Para eso, fijaros, voy a utilizar este gráfico, este esquemita, que yo creo que es muy interesante. Fijaros, aquí por un lado tenemos ese círculo, imaginaros que es el coste generado durante los meses más duros de la crisis como consecuencia de la caída de la actividad. ¿El objetivo cuál es? El objetivo es que para aplanar la curva de costes, la curva de caída lo que tenemos que hacer es intentar minimizar el efecto de este coste en un punto en concreto, es decir, en una agente, en las empresas, por ejemplo, en determinados grupos de hogares más vulnerables, etcétera. Para ello podemos hacer 2 tipos de medidas o una combinación de ambas. Por un lado, pues que esto lo paguemos entre todos, es decir, la administración pública incurre en déficit, al final el déficit por ejemplo, para financiar gastos básicos de familias en clara situación de vulnerabilidad, pues se va a endeudar y esa deuda la pagaremos en el futuro. Por lo tanto, es una mutualización que terminará siendo también, evidentemente,
implicando un endeudamiento. O bien medidas puras moratorias de trasladar hacia adelante el coste. Es decir, una empresa hoy no puede pagar el alquiler, no te preocupes, no lo pagues en marzo, no lo pagues en abril, no lo pagues en mayo, pero me lo vas a pagar en enero del año que viene. O bien pídete prestado un préstamo y con eso lo pagas y ya devolverás el préstamo más adelante. Por lo tanto, las medidas yo creo que es lo que yo antes decía, que la clasificación de las medidas podían ser de dos tipos, de mutualización de costos o de traslado temporal, pues aquí lo tenéis reflejado. Aquí es donde voy a ir reflejando las distintas medidas que se han ido haciendo. Por ejemplo, lo voy a intentar colocar también en función de si son más de mutualización o si son más de traslado en el tiempo, ¿no? Por supuesto, una de las primeras medidas que se realizaron fue, evidentemente, para de alguna manera asegurar la posición laboral de los trabajadores que estaban afectados por el cierre o por la propia enfermedad. Por ejemplo, una mejora en la protección de los trabajadores aislados o infectados por el por supuesto, también se elaboraron medidas que permitían o mejoraban la conciliación familiar, que después se vino a llamar el famoso Plan Me Cuida y que a principios de enero pues estuvo otra vez en el debate como consecuencia de la vuelta al colegio y de los defectos y de los problemas que eso implicaba para no pocos trabajadores. La gran medida estrella, yo creo que de la que hemos hablado casi todos los días desde que esta se introdujo, y voy a decir que no sin cierto pequeño retraso. Yo recuerdo aquellos días llamando a Madrid diciendo, bueno, ¿cuándo vais a sacar esto? Es decir, ¿cuándo vais a reformar los ERTE para que las empresas tengan una mínima incertidumbre sobre cómo proceder, ¿no? Yo recuerdo aquellos días muy tensos, fueron 3-4 días, se tardó algo en anunciar, pero al final llegó. Yo creo que es una de las medidas más potentes que se han aplicado, tiene todo el sentido del mundo. Evidentemente, lo que había que evitar en ese momento era el de minimizar, lo que había que evitar era que se rompieran el mayor número posible de contratos laborales, porque sabíamos que muchas de las actividades retornarían a la actividad productiva pues a los pocos meses del cierre, en cuanto el estado de alarma se levantara o incluso antes, ¿no? Pero evidentemente también vimos que habría sectores que tardarían mucho. Entonces había que definir muy bien cómo se quería utilizar el ERTE, un mecanismo que que puede funcionar en otras recesiones, pero que en esta prácticamente llevaba el cartel de úsame, ¿no? Yo recuerdo aquellos días en donde nos reunimos, el 13 de marzo, nos reuníamos en algunas consejerías para evaluar las medidas y la primera que salió en la mesa de reunión fue hay que ver qué va a hacer el gobierno con los ERTE porque esta es la principal o una de las principales medidas. Evidentemente estamos ahora mismo en una situación en donde es absolutamente necesaria su reforma porque la primera utilidad ya se ha agotado, ya sabemos que va a haber muchos trabajadores que no van a conseguir retornar a su actividad normal, sobre todo en sectores que todos conocemos, y por lo tanto hay que mutar, hay que transitar hacia otro tipo de ERTE que es más necesario en este momento. Sobre el ERTE podemos hablar luego si queréis algo más, pero vamos a seguir. Os acordáis, supongo, también del famoso permiso retribuido recuperable que se estableció para los días de Semana Santa, algo que fue un poco chocante, ¿no? Bueno, ¿esto cómo lo vamos a hacer, no? El objetivo principal fue el de ahondar, profundizar más aún si cabía en el cierre económico, dado que estaba en una situación muchísimo peor que la de otros países. Han salido los iconos. Creo que Curro está con el micrófono abierto, ¿verdad? Ahora, vale. Más medidas, veis cómo las estoy colocando en los ejes en función de cuál es en función del criterio que he comentado antes, ¿no? El subsidio extraordinario temporal para empleadas del hogar, personas ocupadas, personas trabajadoras del hogar, que fue también muy demandada y tuvo su respuesta en el mismo mes de abril, así como también subsidio extraordinario para los trabajadores temporales, aquellos que en ese momento estaban trabajando y rapidísimamente pues se fueron al desempleo y muchos de ellos ni siquiera habían acumulado derechos para una prestación. Como podéis ver, todas estas medidas tendían de alguna manera para asegurar la renta de las familias españolas, para evitar que hubiera consecuencias negativas en cuanto a su capacidad para mantener un nivel mínimo de demanda, de consumo, muchas veces incluso de bienes básicos y muy necesarios, ¿no?
También se aplicaron medidas de moratorias que lo que pretenden es trasladar hacia adelante el coste, como suspensión de desahucios, moratoria de alquileres, microcréditos para los inquilinos, moratorias también para las hipotecas en casos excepcionales, en casos de especial situación de vulnerabilidad, refuerzo de las becas comedor, incluso cuando no había colegio, ayuda a suministros energéticos o bien también el famoso ingreso mínimo vital. Sobre esto, si queréis, podemos dejarlo para el debate posterior. Ya sabéis que el ingreso mínimo vital, pudiendo ser considerado una medida necesaria, una medida que podemos decir muy interesante para avanzar en un mínimo de redistribución del estado de bienestar en España, pues bueno, es una medida de carácter muy estructural y quizás podemos decir que la evidencia nos ha dicho que había que haber definido o diseñado, de hecho ya había, por ejemplo, con los subsidios extraordinarios a trabajadores que después llegaron, ya había una especie de puente hacia esa situación. Se optó por ir a saco, vamos a decirlo con esta expresión, ¿no?, con el ingreso mínimo vital, y se cometieron ciertos errores que, bueno, que en estos momentos parece que están intentando solucionar. En cuanto a medidas hacia las empresas, bueno, estoy enseñando lo que son medidas nacionales. Después hablaré de las de Andalucía, que en gran parte vienen a complementar las que estoy definiendo. Por supuesto, una de las medidas hacia las empresas pues fueron los famosos avales ICO. También aquí estuvimos discutiendo al principio, recuerdo algún comentario de subvencionar tipos de interés, y en ese momento vimos claramente que no, que aunque tú pudieras subvencionar los costes financieros, de hecho después se vino a hacer, sobre todo en Andalucía, lo que había que hacer era facilitar, drenar recursos financieros hacia las empresas a través del sistema financiero. En este sentido, pues los avales del Estado a través del ICO eran el instrumento que parecía más eficiente. Es un sistema que ha funcionado de un modo u otro, ha funcionado en todos los países. Se dispuso una cantidad total de crédito de hasta 100.000 millones de euros, y esto prácticamente se ha saturado en las últimas semanas, con lo cual ha habido extensiones del mismo y algunos con definiciones para distintos sectores. Igualmente que para las familias, ha habido moratorias de impuestos, cotizaciones de la Seguridad Social también, para las empresas, sobre todo pymes, autónomos también. Por supuesto, ha habido también ciertas medidas que también debo decir que parece que hubo un debate durante unos días. Parecía que al gobierno de España le costaba trabajo, ¿no?, decidir, ¿no?, cómo ayudar a los autónomos y en qué medida. Parecía que había una cierta reticencia, una cierta confrontación, ¿no?, sobre cómo activar. Y al final, por fin, no sin algún tipo de fleco, aparecieron o empezaron a aparecer ya por finales de marzo, muy a finales de marzo, primeros de abril, algunas medidas que ayudaron a los autónomos, como por ejemplo la prestación por cese de actividad a los autónomos. También moratorias de alquileres, que si podéis comprobar, mientras las ayudas que se hacían a las familias estaban casi todas en la dimensión espacio, es decir, las vamos a pagar entre todos, aunque esto se traslade hacia el futuro, las ayudas que van dirigidas a las empresas sobre todo van como en términos de fútbol, ¿no?, de Clemente, ¿no?, de patadón para adelante, ¿no?, es decir, vamos a echar hacia adelante el coste que vamos a asumir ahora y ya lo pagaremos en el futuro, es decir, vamos a endeudarnos. Quiero decir que, aunque esto pueda parecer te vas a endeudar, sí es verdad que en los últimos 10 años tanto las familias como las empresas españolas han hecho los deberes, todos lo sabéis, han reducido mucho su endeudamiento. Hombre, esto nos va a devolver a una senda de crecimiento del endeudamiento de las familias y las empresas, pero sí debemos decir que desde un nivel bastante más bajo de lo que podríamos pensar. Es decir, hay capacidad, siempre y cuando la economía se recupera rápidamente, para que las empresas, no todas evidentemente, pero para que las empresas y las familias puedan empezar a devolver dentro de un tiempo. Sin embargo, insisto, todo esto está muy sujeto a la evolución o cómo evoluciona la economía en los próximos meses y bueno, podríamos ser más optimistas, pero las cosas pues pueden complicarse, ¿no? Por eso, en el caso de los avales, estamos pendientes de ver cómo la morosidad va a ir creciendo en los próximos meses de forma irremediable, y ahí empezará a haber flujos de gasto público para cubrir, evidentemente, lo que el contrato dice que se tiene que cubrir. Veremos hasta dónde somos capaces de llegar y veremos hasta dónde la economía tiene y las empresas tienen capacidad de aguante, siempre y cuando, evidentemente, la pandemia nos remita en los próximos meses. Se han extendido las ayudas a las empresas pues con avales a sectores específicos, por ejemplo, el turismo.
se hizo también o se llevaron a cabo ciertas moratorias de pago de cotizaciones por los autónomos, donde se hizo sin, incluso en este caso con algún tipo de problemas, ¿no? Por pues los meses que se iba a hacer la moratoria, ahora vencía, ahora en noviembre los primeros autónomos tienen que empezar a pagar las cotizaciones que dejaron de pagar en abril y en mayo, lo cual evidentemente va a suponer un problema en mayo, lo que va a suponer un problema sin duda para aquellos autónomos que ya no han visto recuperado de forma absoluta su actividad. Y bueno, en principio estas son las grandes medidas, insisto. Si quisiéramos representarlas todas y ponerlas todas, yo creo que tendríamos aquí para 5 horas, porque el documento que yo manejo, en donde están todas recogidas, tiene ya, como he dicho, más de 300 páginas. No tiene sentido que las repasemos una a una, pero básicamente son las grandes medidas. Hacia otras administraciones no me voy a detener, pero evidentemente ha habido por ejemplo, los fondos extraordinarios hacia las comunidades autónomas de 16.000 millones, etcétera, para ir trasladando de alguna manera capacidad de gasto a otras administraciones por parte de un Estado, de un gobierno central que en un inicio parece que acaparaba toda la potencia, toda la artillería en cuanto a la actividad, lo cual, bueno, pues podría tener cierto sentido, pero también es verdad que ciertas políticas estaban en manos de las distintas redes y era necesario que se hicieran transferencias financieras a las comunidades autónomas para sostener parte de los servicios esenciales, como por ejemplo, y sin duda alguna, eran sanidad o educación, ¿no? Sobre esto no nos vamos a detener tampoco porque no tenemos tiempo y voy a pasar a enumerar algunas de las medidas principales que se elaboran por parte de la Junta de Andalucía durante estos meses. También debo decir que la capacidad de acción de la Junta de Andalucía en las primeras semanas pues eran jornadas maratonianas preparando medidas y preparando decretos leyes, pero principalmente, muchas de ellas vinieron a complementar las medidas que ya estaban en funcionamiento a través del Estado y otras pues fueron en el entorno de la capacidad propia de la Junta de Andalucía de llevar a cabo ciertas actuaciones. Lo primero que se hizo fue crear un fondo de contingencia sanitaria para poder adquirir material, etcétera, y para hacer frente a las necesidades más perentorias durante los meses de marzo a abril en cuanto a las necesidades de suministro y de gestión sanitaria de la pandemia. Y después entramos de lleno en lo que eran las medidas de carácter económico. Ya prácticamente el 17 y 18 de marzo ya hubo decretos leyes. Por ejemplo, se hizo una subvención a garantía para completar o complementar los avales del ICO. Otro se hizo al Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico. Se flexibilizaron los plazos administrativos para evitar que durante la alarma hubiera situaciones indeseables en cuanto a los trámites administrativos con la Administración Pública de la Junta de Andalucía. Se elaboraron ayudas a distintas actuaciones. Por ejemplo, se adelantaron medidas que estaban pendientes o previstas para más adelante a los meses de marzo, abril y mayo, como por ejemplo ayuda a la transformación digital, 9 millones de la Agencia IDEA. También se reforzaron medidas que pretendían de alguna manera complementar las ya dispuestas por el Gobierno para evitar pues situaciones de extrema vulnerabilidad social para las familias andaluzas. Se adelantaron también medidas que estaban pendientes, por ejemplo, en este caso, acelerar la renta mínima, los trámites administrativos también para que su petición y para que su formalización fuera lo más rápidamente posible. Se llevaron a cabo medidas de inversión de financiación de proyectos de investigación sobre el SARS y COVID-19. Se agilizaron incentivos regionales, es decir, incentivos que estaban previstos otorgar en los próximos meses, pues se agilizaron y se aceleraron para inyectar dinero en la economía andaluza y después se elaboraron otras medidas como un plan de choque del turismo. También, por supuesto, una de las medidas más importantes fue la ayuda de 300 euros a los trabajadores por cuenta propia. Hubo una reprogramación de fondos europeos en clave COVID, es decir, se tuvo que repensar a qué iban a ir dirigidos los fondos europeos los próximos meses y años. Y uno de los criterios fue, evidentemente, sectores en donde ahora eran más necesarios por la situación de la pandemia. Hubo un programa extraordinario de alquiler de vivienda, renta mínima de inserción social para 4.200 familias andaluzas, con una ayuda mensual de 5 meses. Como podéis comprobar, son todo medidas muy complementarias a las que hemos visto que refuerzan. Me acuerdo yo también de proponer las tarjetas monedero en un informe, cosa que se hizo pues en un programa extraordinario para muchas familias andaluzas, para que pudieran comprar alimentos con una tarjeta
que se podía recargar y bueno, y también la famosa medida de la contratación de los 3.000 auxiliares, que bueno, esta resultaba algo más curiosa. Bueno, estas son las principales medidas. Como tenemos un tiempo muy limitado, no quería dedicar más tiempo. Yo creo que hemos ordenado un poco las ideas. Sobre todo me interesa mucho entender o que la gente entienda que estas medidas se razonaban en función de una serie de objetivos que buscaban sobre todo la de evitar que se concentrara en muy poco tiempo y en muy pocos sectores o agentes un coste económico brutal, como nunca habíamos experimentado en este siglo prácticamente desde la década de los 40, y que su éxito dependerá no solo de si han funcionado, sino también de si permiten que la economía se relance, vuelva a niveles de producción y de actividad previos a la pandemia lo antes posible. Los próximos meses yo creo que seremos capaces de poder evaluar dichas medidas y, por supuesto, lo que cabe ahora es pensar que esto no ha terminado, estamos en una segunda fase, no voy a llamar segunda ola para diferenciarlo, en una segunda fase donde hay que revisar parte de estas medidas y hay que ir pensando en cuáles son las que vamos a aplicar para objetivos ya a medio y a largo plazo y para que se cierren las cicatrices que, por supuesto, de las heridas que se han abierto durante los meses de primavera y verano en la economía española y en la economía andaluza. Pues yo cierro aquí momentáneamente mi presentación y, por supuesto, encantado de recibir preguntas, comentarios y observaciones. Buenas tardes. Espero que se me pueda estar viendo y, en primer lugar, quiero pedir excusa porque tenía que haber presentado a Manuel Hidalgo y ha habido un problema de comunicación. Así que, aunque sea un poco heterodoxo, permitirme que mientras que pensáis algunas preguntas, haga una breve reseña del ponente de hoy, de Manuel Alejandro Hidalgo. Él es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla, es máster en Economía por la Universidad Pompeu Fabra, donde también se doctoró. Ha trabajado en el Instituto de Estadística de Andalucía y es profesor de la Universidad Pablo de Olavide desde el año 1998. Desde entonces ha trabajado en investigaciones y publicaciones diversas y ha participado en numerosos contratos de investigación y otros contratos con la Administración y con empresas para transferencias del conocimiento. Además, ha tenido una importante labor de divulgación económica y lo ha hecho a través de distintos medios, siendo columnista de Voz Populi, del País, del Confidencial o de los diarios del Grupo Yolí, y ha sido también editor de Agenda Pública. Desde febrero del año pasado, de 2019, hasta el mes de junio de este año, ha sido secretario general de Economía de la Junta de Andalucía, de ahí, como habrán observado, el conocimiento tan cercano de las medidas adoptadas por el Gobierno regional. Ha sido, en 2018, autor, publicó un libro titulado El empleo del futuro, que fue publicado por la editorial Deusto, un libro que tuvo un importante impacto editorial. Y bien, esta presentación es la que correspondía haber hecho antes, que no he podido hacer en su momento por las dificultades a las que he aludido de comunicación. Espero que ya hayáis tenido ocasión de ir haciendo algunas preguntas y aquí encuentro que aparece una reflexión primera larga de Manuel Ruiz Adame que paso a relatar. El abanico de medidas de apoyo, tanto de moratoria como de mutualización, ha sido muy amplio. Buena parte de ellas parecen pensadas esencialmente en evitar que el consumo decaiga. Pese a todo, en el caso de las empresas, la probabilidad de que el nivel de actividad de las mismas tras esta crisis se recupere es muy incierto. Buena parte de ellas van a desaparecer pese a todos los esfuerzos. Pregunta: ¿podría ser esta crisis la oportunidad de hacer un cambio estructural de manera que se potenciaran otros sectores como los tecnológicos e industrial, en lugar de volver a seguir dependiendo en tan alta proporción de los servicios hosteleros, por ejemplo? Manuel, pues a ver, yo empezaría por tu reflexión inicial y evidentemente es así. Una de las principales consecuencias de la crisis, del cierre de actividades, es que muchas empresas han entrado en una situación complicada, por mucho que se le hayan dado
financiación, por mucho que se le haya inyectado liquidez y que muchas de ellas, evidentemente, a lo largo de los próximos meses veremos cómo decididamente no van a ser capaces de seguir. Sin embargo, yo no... el impacto, evidentemente, es importante. Ojo, hemos caído un 18,5% solo en un trimestre. El impacto es importante, pero yo no lo definiría o no utilizaría en la frase pues palabras como la mayoría, ¿no? Evidentemente, el efecto, insisto de nuevo, es muy, muy relevante, pero yo también situaría las cosas en su contexto. Es decir, la actividad productiva ya en este tercer trimestre, incluyendo pues que hemos pasado de un optimismo relativo a principios del verano a un pesimismo relativo a finales del verano como consecuencia de los rebrotes y viendo lo que está ocurriendo, sí es verdad que el tercer trimestre pues vamos a observar, porque lo dicen muchos indicadores, producción industrial, los indicadores de empleo, con todos sus matices, que son muchísimos, o indicadores de consumo, pues podemos decir que parte de la actividad se ha recuperado. A día de hoy, parte, es decir, todavía queda muchísimo, evidentemente. Ahora bien, dicho eso, lo que tú dices es verdad, es decir, vamos a observar en los próximos meses que muchas empresas van a caer. ¿Es una oportunidad? A ver, yo creo que toda crisis es un abanico de oportunidades y yo la aprovecharía, entendiendo que estamos en una situación realmente crítica y negativa, ¿no? Ahora bien, lo único que tenemos que hacer es pensar clarísimamente qué economía queremos para el futuro. Yo lo tengo claro, yo creo que todo el mundo lo tiene claro. Sin embargo, ¿eso significa que tengamos que dejar caer empresas que a lo mejor dentro de un año, dentro de 6 meses, van a ser rentables, aunque en diciembre no lo sean? Yo no lo tengo tan claro. Hay que tener muy claro dónde dibujamos la línea. Es decir, un hotel de 5 estrellas en el centro de Sevilla va a estar cerrado posiblemente o sin actividad que sea rentable hasta enero si la pandemia evoluciona mejor de lo que pensamos. Vale, de acuerdo. ¿Significa eso que tenemos que darle la espalda? No lo sé, no lo tengo tan claro. Ahora bien, yo lo que tengo muy claro es que las medidas de financiación, de impacto de fondos europeos, de desarrollo, de modelo productivo, es decir, de inversión que queramos hacer en el largo o en el medio o en el largo plazo, tiene que ir marcado claramente con ese mantra del que siempre hablamos, que es el cambio de modelo productivo, es decir, hacia dónde tenemos que invertir. Evidentemente tenemos que invertir hacia sectores mucho más resilientes, mucho más tecnológicamente avanzados, con mayor valor añadido, etcétera. Pero sin olvidar que parte de la economía, sobre todo la andaluza, pues se reposa en sectores que, hombre, tampoco podemos dejar que caigan. Es decir, tenemos que buscar un equilibrio que sea razonable, ¿no? La siguiente pregunta lo hace Joaquín Abrioles, que le da la enhorabuena y que dice lo siguiente: ¿proyectos financiados con ayudas europeas financian el 100% del proyecto o debe la Junta o el Gobierno financiar parte? En caso de que sí, ¿qué porcentaje? ¿Dispone la Junta de recursos para ello? A ver, esta es una importante cuestión, Joaquín. Ante todo, un saludo desde Sevilla. A ver, depende, ¿no? Lo que es el marco financiero plurianual, es decir, el dinero que vendrá de los tradicionales fondos estructurales, etcétera, estos fondos siempre disponen de una tasa de cofinanciación. Es decir, de cada 100 euros que la gente no sé si lo sabe, pero de cada 100 euros que queremos invertir en un proyecto, pues al final lo que le pedimos a Bruselas viene a ser aproximadamente, dependiendo de la región y dependiendo del programa operativo, etcétera, viene a ser un 80 euros. Y los otros 20 euros lo tiene que poner lo que nosotros llamamos la autofinanciada o la tesorería de la Junta de Andalucía, aunque todo lo tiene que adelantar, ¿eh? Todo se tiene que adelantar previamente. En Next Generation están los reglamentos definiéndose, pero también es bastante probable que en los programas de inversión haya que poner una parte. ¿Esto qué significa? Esto significa, evidentemente, que tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno de España tienen que tener un músculo financiero para poder invertir parte de estos fondos, sobre todo en donde seguro va a ser así. De hecho, cuando yo todavía era secretario y estuvimos en Bruselas poco antes del estado de alarma con el consejero de Economía, pues ya se nos dijo incluso en ese momento que la tasa de cofinanciación caería. Es decir, que en vez de que Bruselas ponía el 80%, estaban hablando del 70 o del 75. Eso es importante. Es importante porque esto puede afectar a la gestión de fondos europeos, porque si al final tú tienes una tesorería que no tiene capacidad, exhausta,
no vas a poder invertir. Y si no puedes invertir, después no vas a poder certificar ante Bruselas gasto que te lo puedan financiar ellos. Por lo tanto, sí es cierto que esto supone un problema añadido a lo que es la propia gestión del fondo, que ya de por sí tiene sus problemas de gestión, de administración, etcétera, etcétera, y de burocracia, por supuesto. Bien, la siguiente pregunta es de Martín Rizquez y dice, algo que he notado en la información sobre la crisis es que hay poco desglose del impacto por cada una de las medidas y por comunidades autónomas. Lo mismo en cuanto al gasto. No sé si es que no he buscado en los sitios adecuados o es que hay algo de verdad en la información facilitada. Y por otro lado, ¿qué cálculo hace sobre el aumento del déficit público y de la deuda para este ejercicio? Gracias y te felicita por la exposición. Ante todo, gracias Martín, un abrazo. La primera parte no termino de entender bien cuál es la cuestión. Supongo, a ver, yo por ejemplo, pues, varias de las medidas sí he estado en estos meses o esta última semana revisando la información y parte de la información sí se dispone a nivel regional, incluso a nivel provincial. Disculpadme si me equivoco, creo recordar que el ICO tiene esa información para los avales que están dando, pero también tenemos que entender que estamos demandando una información que en algunos casos es factible tenerla, pero en otros casos es muy difícil tener esa información a tan corto plazo. Todos debemos recordar que muchas veces la información coyuntural la disponemos a un mes o 2 meses de distancia del momento observado, ¿no? Estamos hablando en este caso de una cantidad ingente de medidas que nos cuesta trabajo evaluar, ¿no? La evaluación llegará, pero evidentemente tenemos que esperar para poder hacer una evaluación detenida y detallada. También es verdad que hay, por ejemplo, en algunos casos información como lo de los ERTES que nos gustaría tener más, ¿no? Yo recuerdo que en estas semanas pues se está pidiendo que se desglose la información para saber no solo qué sectores, sino incluso también los microdatos para poder hacer ya una evaluación in situ de qué está pasando con el mercado de trabajo, ¿no? Yo creo que ahí hay una mezcla de información muy detallada que está llegando y otra que evidentemente todavía es difícil que se tenga y otra que llegará en su momento, ¿no? En cuanto a la segunda pregunta del déficit, yo en este sentido prefiero no mojarme tanto y lo digo solamente porque yo no, aunque ya empezamos a definir cuánto va a ser la evolución del PIB en este año, ayer, por ejemplo, estos días hemos sabido que la factura de los ERTE ya supera con creces la cantidad que a través del programa SURE se nos ha facilitado desde Bruselas. No sabemos muy bien todavía cuánto va a ser la proyección para el déficit público en lo que todavía resta de año. Además, si además pensáis que el déficit hay que medirlo en proporción al PIB, tampoco tenemos muy claro cuánto va a ser la caída del PIB. Se habla de cifras, de muy diferentes cifras. Yo en estos momentos, este tipo de medidas que tienen una variabilidad o una incertidumbre mucho mayor que, por ejemplo, la propia tasa de crecimiento del PIB, no me atrevería a adelantar. Se han hablado de cifras del 10, 12, 15%, deuda sobre PIB de 115%, 120%. Cuidado, ojo, todo está dividido por el PIB. El PIB el año que viene crecerá, ojalá, y si no hay nada mayor ni nada más grave, pues crecerá lo suficiente como para reducir de forma importante ese peso, ¿no? Es decir, es una cifra que tiene mucha incertidumbre y que debemos esperar, yo creo que todavía una serie de meses para saber exactamente cuánto va a ser, o por lo menos para entender bien cuánto puede ser. Muy bien, la siguiente pregunta es de Pablo Montero. Se ha estado hablando en los medios a lo largo de esta semana cómo España no está capacitada administrativamente para manejar la cantidad que llegará de los fondos europeos para paliar los efectos nocivos de la crisis del COVID-19. ¿Qué cree que es lo principal que habría que hacer o implementar para mejorar la efectividad de nuestra administración? Muchas gracias y enhorabuena. Gracias. Pues mira, esto daría para un webinar, pero no con una sesión, sino con 7 sesiones por lo menos, ¿no? Pero bueno, en mi experiencia, y aquí hay compañeros que la han pasado conmigo y saben de lo que estoy hablando, el problema de la gestión de los fondos europeos es la carga burocrática que se supone. Os voy a hacer una relación de pasos, no voy a explicarlo, pero para que lo entendáis. Hay que planificar, después hay que firmar acuerdos. Una vez que lo tienes que presupuestar. Una vez que lo tienes que presupuestar, tienes que comprometer. Una vez que lo has comprometido, tienes que ejecutar. Una vez que lo has ejecutado, tienes que justificar. Después tienes que verificar. Después tienes que certificar
Y si no te has equivocado, te devuelven el dinero. Y por medio tendrás a la intervención y al Tribunal de Cuentas fiscalizándote. Y como salte algo, todo se para. Es decir, fijaros, esto es lo que supone gestión de fondos europeos en una región. Evidentemente, si tienes una administración ágil, todo esto lo puedes hacer rápido, pero si no, no. Lo primero que hay que hacer es planificar muy bien, muy bien. Es decir, saber con antelación qué quieres hacer y cómo lo vas a hacer. Y, evidentemente, asumir qué coste puede suponer esto para la administración pública. Si planificas mal, estás vendido. Por lo tanto, es muy, muy importante el trabajo que se está haciendo ahora de saber exactamente qué se va a hacer con ese dinero. Desgraciadamente, yo no creo que sea desgraciadamente, no podemos utilizar ese dinero en grandes proyectos que absorben miles de millones de euros. Las infraestructuras ya han pasado a otra etapa. Se pueden hacer infraestructuras, pero con apellidos, tecnología, medio ambiente, etcétera. Pero no se pueden hacer, no podemos ir a decir, ahora vamos a hacer una línea de AVE. No. Por lo tanto, tenemos que ir a proyectos más pequeños, pero precisamente por eso tenemos una carga burocrática mayor. Por eso tenemos que hacer que la administración sea mucho más eficiente. Aquí, las reformas son enormes, son muchas, ¿no? Mejora en la relación de puestos de trabajo de las consejerías, coordinación de las consejerías o ministerios en cuanto a las licitaciones, eliminación de trámites, eliminación de procedimientos, simplificación regulatoria. Fijaros, no puedo centrarme en ninguno de ellos porque estaría hablando 10 minutos de cada una de esas medidas. Pero en estos momentos no es por obligación de Bruselas, es por necesidad. Si nosotros queremos ejecutar y queremos salir de estas aplicando muy bien y en su entera totalidad los más de 140.000 junto con el marco financiero se van a casi 200.000 millones de euros de aquí a 2027-28, pues tenemos que tener una administración eficiente, si no va a ser imposible. Va a ser muy, muy difícil. Muy bien. Siguiente pregunta de Inma Montero. Gracias por la claridad de la exposición. No sé si lo ha comentado al principio porque me he incorporado un poco más tarde, pero tras escucharle me surge esta reflexión. ¿Es posible que las medidas destinadas a las empresas hayan dejado fuera en buena medida a la pequeña empresa? ¿Qué medidas estarían más orientadas a las necesidades reales de este tipo de empresas? Bueno, pues a ver, esto fue un debate que sobre esta cuestión tuvimos un debate, yo recuerdo, en marzo entre varios economistas que formábamos un grupo, un think tank de medidas, ¿no? Y algo publiqué en el blog Nada es Gratis con mi amigo Ramón Mateo sobre esta cuestión, ¿no? Sí es verdad que hay barreras de entrada y, por ejemplo, los avales ICO, aunque en principio ha sido muy permeable, es evidente que la pequeña y mediana empresa, sobre todo la empresa familiar de una o dos personas, encuentra mayores dificultades. De hecho, en las primeras semanas nos encontrábamos con que había bancos que exigían muchos más requisitos, incluso pagos, gastos financieros, que muchas pequeñas y medianas empresas no podían asimilar. Por lo tanto, sí era verdad que existía cierta barrera de entrada a esta medida. ¿Qué proponíamos nosotros entonces? Bueno, nosotros entonces proponíamos, y yo sigo proponiéndolo, es decir, sigo pensando que es interesante, medidas radicales. No radicales por dedicar dinero, sino radicales por repensar cómo podemos hacer esto, ¿no? En ese momento pensábamos que hay un organismo de la administración pública que tiene información de todas y cada una de las empresas de este país, su tamaño y su capacidad, que es la agencia tributaria. Pues podríamos haber utilizado la agencia tributaria para hacer llegar liquidez a las empresas, o bien créditos fiscales, o bien incluso hasta ayudas, ¿no? Se propuso también por parte de SADE, se propuso la medida esta famosa de Mankium, ¿no? De un crédito fiscal a todas las familias, ¿no? Después habría que devolver. Podríamos haber pensado en algo parecido a la pequeña y mediana empresa. Sí es verdad que puede existir esa barrera de entrada y, por lo tanto, esa discriminación. Dicho lo cual, también hay que decir que las pequeñas y medianas empresas en parte también han conseguido y han logrado acceder a estas ayudas y, por lo tanto, se han mantenido muchas gracias a esta financiación. Yo tengo amigos de experiencia, la típica anécdota personal, pero que un poco refleja la situación, ¿no? En amigos empresarios de pequeñas y medianas empresas, pues que recibieron al día siguiente de la medida llamada de su banco para decirle que tenía a su disposición 30.000 euros, ¿no? Hombre, se ha llegado. Otra cosa, evidentemente, como he dicho y como tú muy bien planteas, que existieran ciertas barreras que aún se mantienen y que se podría haber pensado en medidas complementarias como la que te acabo de comentar. Muy bien. José Ruiz Navarro pregunta: se hace mucho énfasis en los aspectos financieros de la crisis, pero ¿qué importancia va a tener la capacidad de gestión pública y privada del programa Next Generation?
Bueno, yo creo que ya más antes hemos hablado de él y yo creo que ya básicamente se ha dicho lo principal, ¿no? Yo creo que es un enorme reto. Yo vengo diciendo desde hace semanas que es muy importante porque lo que hagamos, fijaros, para que entendáis la relevancia de lo que estamos hablando. Lo que hagamos de aquí al verano del año que viene va a decidir cómo vamos a ser como economía, como sociedad, en las próximas décadas. Si os acordáis de los pactos de la Moncloa y su efecto en la economía, aunque después fueron fallidos al poco tiempo, o el plan de estabilización del 59 dentro de 20 o 30 años, se hablará de estos meses como el momento en el cual la economía española cambió. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo podemos ir hacia un lado o hacia otro. ¿Y de qué depende? Pues depende de si lo hacemos bien o mal. ¿Y de qué depende de lo que hagamos bien? No os estoy contando nada que no sepáis, pero básicamente es que podamos aplicar de una forma coherente, razonable y razonada esa ingente cantidad de inversión que puede llegar a superar hasta el 3% del PIB cada año, más lo que podamos invertir desde otros ámbitos, ¿no? Es decir, tenemos una enorme capacidad de inversión por delante que si lo aplicamos bien, digo yo que dentro de 10 años tenemos un país y una región muy diferente. Ahora bien, creo que se está dejando claro que estamos ante un reto crítico, fundamental, y que necesitamos ante todo, y esto enlaza un poco con el principio de la pregunta, no solo por la capacidad de hacerlo, sino por la cohesión y la altura de miras de quienes tienen que tomar las decisiones, que son los que al final nos van a llevar hacia un lado o hacia otro. Esperemos que lo tengan claro, por el bien de todos nosotros. Muy bien, Rafa Salgueiro te agradece y te felicita por la exposición tan clara y comenta lo siguiente. España ha de presentar un plan para recibir los fondos de Next Generation. ¿Será una suma de planes autonómicos o un plan definido por el Gobierno? ¿Qué ha hecho la Junta de Andalucía a este respecto hasta ahora? Pues Rafa, en primer lugar, un saludo muy, muy cariñoso. Yo creo que ni lo uno ni lo otro, Rafa. Yo creo que tiene que ser algo que salga de un acuerdo y de un trabajo conjunto de todas las administraciones. Porque fijaros, una parte enorme, una gran parte de lo que vaya a llegar, por mucho que venga al país, va a tener que ser gestionado por comunidades autónomas y no nos olvidemos de ayuntamientos y entidades locales, es decir, diputaciones. Lo van a tener que hacer. Cuando hablemos de inversión en educación, ¿qué lo va a hacer? ¿El Ministerio de Educación o lo va a hacer la Consejería de Educación? Lo lógico es que lo haga entre los dos, pero sobre todo la segunda. Por lo tanto, lo que aquí debiéramos de hacer, y yo lo he reclamado ya, lo que debiéramos de hacer es convocar reuniones ya, no sé si se habrá hecho, porque como no trasciende, o si trasciende, yo la verdad es que no he visto todavía la noticia en ningún sitio, pero una reunión, no ya una, sino que debiéramos de llevar ya 20 reuniones entre los ministerios y las consejerías para ir pensando cómo queremos hacer las inversiones, ¿no? Porque es que no puede ser de otra manera y además que los ministerios, si estamos hablando que las comunidades autónomas especializadas ya, muchas de ellas, en aplicar fondos europeos, no tienen capacidad de gestión, ¿cómo lo va a tener un ministerio? La oficina de la que están hablando es una oficina que es muy interesante para coordinar, para que de ella salga un plan y para que después ella coordine la ejecución y lo tenga todo controlado, pero no para que ejecute ni que gestione, no puede hacerlo. O van a contratar a 15.000 funcionarios o empleados públicos de aquí a un mes. Es decir, no tiene capacidad. La estructura ya está montada. Hay que mejorarla y utilizarla. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿qué está haciendo la Junta de Andalucía? Yo sé que la Junta de Andalucía está trabajando en su plan. Yo lo sé. Me lo dicen y me lo cuentan. Y yo lo único que deseo es que lo estén haciendo como sé que quieren hacerlo. Otra cosa es que al final el producto que llegue al final sea el que tendría que ser. Pero yo sé que están en ello. Pero no debiera de ser algo que enganche a un programa nacional, debiera ser algo totalmente imbricado en un programa nacional en donde las comunidades autónomas cooperen entre ellas. Yo le hablaba el otro día a un consejero, es que si vamos a hacer una desaladora en Almería, a lo mejor tendríamos que hablar con Murcia y a lo mejor hacerla con ellos, no hacerla con ellos, o ver cómo podemos unir esfuerzos, ¿no? Porque es que no tiene sentido. Es que si aquí tenemos reinos de taifa y cada uno hace su trabajo por su parte, estamos perdiendo capacidad de tracción para los fondos europeos. Por lo tanto, ni un programa nacional hecho solo por el gobierno, ni una suma de programas regionales. Tiene que ser un programa de todos los españoles. Me ha salido esta palabra así muy rimbombante, pero básicamente es lo que se tendría que hacer. Muy bien.
La última pregunta que tengo, al menos por el momento, de Sabina Gata. Me ha encantado la exposición, gracias. Dice, me preocupan mucho los sectores que no son el turismo y que se han visto muy expuestos a la crisis por razones varias, como el tamaño, temporalidad o forma de financiación. La industria cultural y creativa, en concreto, parece estar invisible a las propuestas, ayudas o planes de las administraciones públicas. ¿Qué previsiones, perspectivas o consejos daría usted para estas empresas? Sí, a ver, cuando uno mira los datos de empleo en términos relativos a los empleados del propio sector, yo creo que es el sector que más castigado está. Creo que cuando uno mira el porcentaje de trabajadores en ERTE en el sector de recreativo y arte y cultura, yo creo que ahí es donde está el mayor porcentaje de trabajadores todavía en ERTE, incluso superior al turismo, si no recuerdo mal. Los datos que presenta normalmente el ministro Escrivá, siempre aparece el sector uno de los más castigados. Mira, Sabina, yo te puedo decir lo que sé hasta que me fui. Yo sé que una de las primeras discusiones que tuvimos en cuanto a ayudas a sectores no fue a turismo, fue al sector de la cultura. La preocupación que había en la Consejería de Cultura sobre esta situación, yo recuerdo que fue que estuvimos semanas hablando sobre cómo canalizar recursos financieros, fondos europeos incluso, y hubo una reprogramación por medio para que pudiera acceder el sector. Sobre previsiones, ahí sí, supongo que estas ayudas seguirán en mente, pero como todo y como siempre, la restricción presupuestaria al final impone la agenda, ¿no? Y evidentemente yo sé que a Patricia, la consejera, le encantaría tener el triple de presupuesto para ayudar a las empresas del sector, pero no es muy difícil disponer de financiación. Para el futuro, hombre, la verdad es que no te voy a negar que soy bastante pesimista en cuanto al sector. Yo creo que va a ser uno de los últimos sectores en poder alcanzar de nuevo unos niveles similares de actividad a los previos a la crisis, y sobre todo cómo se están desarrollando los eventos en las últimas semanas. A partir de ahí no te puedo contar mucho más, pero sí es verdad que también evidentemente habrá fondo de ello en el Next Generation, habrá seguro, y a ver si por ahí por lo menos se puede sostener en parte la actividad productiva del sector, que yo creo que es muy importante y muy relevante. Pues muy bien, Manuel. Muchas gracias. Hasta aquí podemos llegar porque ha terminado el plazo. Ha llegado alguna otra pregunta, pero este es el plazo, el tiempo que nos habíamos planteado y aquí lo acabamos. Muchísimas gracias. Ahora te despedirá el director del Centro de Estudios, Tristán, del Centro de Estudios Andaluces. Y yo también me despido. Hasta la próxima, que la próxima me toca a mí intervenir como ponente y espero poder hablarle de qué ha ocurrido en la economía andaluza hasta el presente, fundamentalmente cuál es el impacto del último mes o los últimos meses, cuáles son las previsiones de futuro y qué nos podemos plantear hasta el futuro como sociedad. Muchas gracias y Tristán, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Curro. Muchísimas gracias, Manuel, por tu interesantísima exposición, sobre todo con esos datos de ultimísima hora, con esas circunstancias especiales tan interesantes que nos comentaba sobre todo. Y nada, despido a todos los asistentes agradeciéndoles su asistencia y su permanencia en este interesantísimo webinar. Y nada, quedamos en la espera del próximo Curro, que estoy seguro que será como cierre y colofón a este seminario de webinars tan interesante como todos los anteriores. Un saludo a todos y muy buenas tardes.